Hermanos, ¿pueden abrir sus Biblias en el libro de Efesios? En Efesios capítulo 1, versículo del 11 al 14. Voy a estar viendo algunas cosas en estos versículos. Ya están en Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Ay, se quebraron estos. Si ya estamos en esta cita, voy a darle lectura y ustedes solamente pues pueden leer con su vista. Dice la palabra de Dios de esta manera: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a tener una oración, hermanos. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, porque tenemos una Biblia aquí en nuestras manos y estamos aquí reunidos con toda tranquilidad, sin ninguna, Padre, preocupación, sin ninguna persecución, con toda libertad, Señor, de poder poseer un libro, Señor, tan sagrado como es tu palabra. Te doy gracias por ello, Señor. Te doy gracias por esta bendición tan grande, porque pues me doy cuenta que ahorita hay muchos países que se encuentran en guerra, en conflicto, donde la palabra no puede ser leída públicamente. Y cualquier persona que lee, Señor, o se le descubre que tiene un ejemplar de la Escritura, pues es asesinada, encarcelada, desterrada y separada de sus familiares. Pero sin embargo nosotros tenemos este privilegio, esta bendición en esta mañana, y te pido, Señor, que aprendamos a valorar esto que tú nos permites en este país, Señor, en este estado, en el lugar donde nos encontramos. Así te quiero pedir, Padre Celestial, que nos ayudes a entender lo que seguimos estudiando en este libro de Efesios, que abras el entendimiento y también nos dé sabiduría e inteligencia para poder comprender pues las verdades que dice la Escritura, y también, Señor, para reafirmar nuestra convicción que tenemos en Cristo Jesús. Te pido por los que están aquí reunidos, pues que nos ayudes a estar atentos, Señor, a este mensaje, porque pues no es algo que yo predico y que sale de mi ser, Padre, es algo que viene de la palabra tuya y es el mensaje que tú tienes. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Ustedes han visto que en este tiempo, cuando van viajando y van por la carretera, ahorita los pastos se ven muy verdes, el campo está vestido de mucha hierba, y se fijan ustedes, hay muchos animales que están sueltos, y me refiero como a caballos, como vacas, como toros, y están libres allí. Y esto, el lugar donde ellos están, se le conoce aquí como agostadero. Es un lugar donde se sueltan los animales para que puedan comer la hierba verde del campo. Entonces allí se encuentran varios animales de diferentes dueños. Entonces yo siempre me preguntaba, si los animales están revueltos allí en el agostadero, en el campo, ¿qué pasaría si alguna persona se lleva el animal de otra? Yo siempre tenía esa duda, o qué tal si se pierde, o qué tal si le pasa algo. Pero sin embargo, hermanos, pues un señor me contestó hace mucho y me dijo, ¿sabes qué, Humberto? Pues no se pierden ni nadie se equivoca. ¿Por qué? Porque cada persona que tiene un animal siempre le pone un sello. Pues tiene el sello de su propiedad. Pues si una persona se lleva un ejemplo, que tú tengas animales, se lo lleva, pues tú rápidamente vas y lo reconoces por el sello que tiene.
y nadie se los puede robar así tan fácil. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo, que también la Biblia nos enseña a nosotros que los creyentes tenemos un sello muy especial, y me estoy refiriendo al sello del Espíritu Santo. Entonces este es el tema que voy a traer hoy, hablar acerca del sello del Espíritu Santo. Es importante que entendamos esto. Como ustedes pueden ver, no voy a tocar el versículo 11 y el versículo 12, porque ya he hablado acerca de la herencia que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Ya he hablado acerca de la predestinación también, en algunos mensajes atrás. Y también he hablado que todo esto se hace para la gloria y para la honra de Dios. Entonces ahora, hermanos, lo que voy a hacer es que me voy a brincar hasta el versículo 13 y el versículo 14 si alcanzo, pero vamos a hablar esta verdad ahora. Entonces yo le decía que vamos a hablar acerca del sello del Espíritu Santo. Y ya le puse pues una ilustración para entender cómo es que Dios también nos ha sellado a nosotros. La Biblia nos enseña pues que nosotros somos propiedad de Dios en este momento ya, cuando nosotros creímos. Pero quiero decirle algo muy importante, que cuando el apóstol Pablo está hablando aquí en esta carta a los Efesios acerca de las bendiciones espirituales y en este caso pues acerca de la salvación y de muchas cosas que implica, nos dice la palabra de Dios que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahí vemos al Padre que está participando en la obra de la salvación. Entonces vemos también en los versículos adelante que para que nosotros pudiéramos ser salvos necesitó que Cristo nos haya redimido, haya Él ejercido la redención para perdonar nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo, el Señor. Pero ahora, para que la obra de Dios esté completa en nosotros, es importante que entendamos que también vemos la participación del Espíritu Santo en esta obra que Dios inició desde la eternidad. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo participa en el plan de Dios a través de lo que Él pues realiza. En este caso es el sello. Quiero para decirle algo más brevemente. Cuando Dios crea el mundo y el universo, ¿quién participa en la creación? El Padre es el creador. El Hijo también participa y el Espíritu Santo también participa. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Estamos completamente de acuerdo. Pues también quiero decirle que en la obra de la redención, que es para salvar al hombre, pues también participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ello. Es importante que entendamos esto, pues. Entonces paso al versículo 13 y le doy lectura nuevamente. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, si Dios ya eligió, si Dios ya escogió, si Dios ya predestinó, si Cristo ya vino hace 2000 años a morir en nuestro lugar, ¿era todo lo que Dios tenía que hacer? Y punto. No, hermanos, se necesita necesariamente algo en el plan de Dios para que los que Dios había llamado pudieran responder al llamado de Dios. Se necesitaba algo muy importante. ¿Y qué se necesita para responder al llamado de Dios y también con ello, pues, ser sellados por el Espíritu Santo? ¿Qué necesita una persona? ¿Quién dijo algo? Dice nuestra hermana Heather que necesita escuchar. Y yo en este punto que traigo es que debemos oír y creer para ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante que la persona
escuche el Evangelio de Cristo. Es pero importantísimo. Si la persona no escucha, si la persona no oye lo que Dios dice a través de su palabra, esa persona no va a poder responder quizás al llamado que Dios le ha hecho. O necesita, más que nada, responder. Y va a ser a través de esta herramienta que Dios usa, que es la predicación de la palabra de Dios. Ahora, ¿es importante que la gente escuche? Por supuesto que sí. Porque dice aquí, en él también vosotros, se refiere a los efesios, dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado. Entonces, ¿cómo es que usted fue salvo? ¿Qué necesita una persona para ser salva? ¿Cómo es que nosotros llegamos a encontrarnos con la salvación que Dios ya había provisto de antemano? ¿Cómo es que sucedió esto? Pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículo 17. ¿Cómo llegaste a ser salvo, Donaldo? Necesitabas que escuchar. Mientras tú no escucharas la palabra de Dios, tú todavía no entendías, ¿verdad que no? No entendías. Y todavía no experimentabas en tu vida individualmente la salvación. Entonces, si aquí tenemos a una persona o dos personas o a tres personas que todavía no han sido salvas, ¿qué necesitan estas personas? Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Bueno, al punto que voy es que dice que para que una persona pueda llegar a tener fe, necesita oír. ¿Y qué necesita escuchar? La palabra de Dios. ¿Necesita escuchar esa persona un cuento? ¿Necesita escuchar una fábula o una historieta ficticia? ¿Necesita eso? La persona necesita escuchar necesariamente la palabra de Dios. Ahora quiero decirle algo muy importante. La palabra de Dios la podemos escuchar nosotros a través de una voz interna que nos hable a nuestro corazón y nos diga: Humberto esto, Antonio, Roberto esto, aquello. ¿Necesitamos nosotros que escuchar la palabra de Dios de esa forma? Por supuesto que no. Necesitamos escuchar la palabra de Dios audible, que nos hable a nuestro corazón y nos diga: tú tienes que hacer esto. No, por supuesto que no. Una persona necesita escuchar lo que está escrito aquí. Si alguien no cree lo que está escrito aquí, no cree a la palabra de Dios, no cree que aquí se encuentra todo lo necesario para que pueda llegar a ser salva. Entonces, dice, la fe es por el oír. Es importante que nosotros oigamos lo que Dios dice en su palabra. Pero importantísimo, hermanos. De tal manera, como le decía yo ahorita a nuestro hermano, que si mientras él no escuchaba la palabra, él todavía no experimentaba lo que era la salvación. Pero alguien me puede decir: bueno, hay personas que escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje, y eso ya automáticamente que una persona escuche, ¿la hace salva? Por supuesto que no. Cuando nosotros escuchamos la Escritura, tenemos que escucharla con entendimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Con entendimiento. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 13 respecto a esto. Porque hay personas que escuchan, pero no entienden. Y mientras no entiendan,
pues ¿qué pasa? No experimentan la salvación en sus vidas. Está hablando el Señor Jesucristo en el capítulo 13, habla acerca de la parábola del sembrador. No voy a darle lectura porque son muchos versículos los que están aquí, pero nomás le voy a leer algunos cuantos. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, de parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, la cual 100, la cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo Cristo? Estaba hablando, está dando la parábola del sembrador, y había mucha multitud allí a la orilla del mar, y él les empezó a hablar por parábolas, y les enseñó estas verdades espirituales que son muy profundas. Y Cristo termina de decir esta parábola y dice: el que tiene oído, oiga. Aquí todos tenemos oídos, por supuesto. Ahora nosotros pasamos al versículo 18. Dice el versículo 18, donde dice que Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd. Una vez más está diciendo Cristo: oigan, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí ya está hablándole a sus discípulos, por supuesto, les está enseñando, y les dice en el versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. Y así vemos que en los demás versículos dice que las 4 personas que oyeron, que se les habló, escucharon ellos. Pero aquí dice Cristo que cuando una persona no oye con entendimiento, viene el maligno, o sea, Satanás, que representa las aves del cielo, y arrebata la palabra que fue sembrada en esa persona. Entonces, ¿qué es al punto que voy? Que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento, y también que nos dé mansedumbre para aceptar, tal y como dice la palabra, respecto a lo que nosotros necesitamos hacer para ser salvos. O sea, con entendimiento, hermanos. Ustedes han visto que hay personas que dicen: yo escucho pero no entiendo nada, o tal vez después viene el maligno y ya les hace olvidar lo que se les sembró en ese día. Es importante esto, pues. Entonces, hermanos, volviendo aquí a los Efesios, nos dice la palabra de Dios que ellos habían oído, y asumimos de antemano que cuando ellos escucharon la palabra, la oyeron con entendimiento, como así muchos de ustedes ahorita la están escuchando con entendimiento esto. Entonces, hay que oír la palabra para tener fe, pero la palabra de Dios. A veces, Manuel, la gente me dice o nos dice: oiga, ¿sabe qué? No me regale un evangelio, no me regale una Biblia. ¿Por qué? Dice: porque no sé leer, no sé escribir. Entonces, ¿para qué la necesito? Le digo: quiero regalarle un evangelio, quiero regalarle una Biblia, porque es importante que usted la tenga también. Dice: pero no sé leer. Entonces le digo: quiero decirle algo, que la fe, para que una persona tenga esta fe, ¿necesita de leer o necesita de oír? Solamente necesita escuchar. Y cuando está en ese hombre la sencillez y el anhelo y el deseo de poder aprender de Dios,
pues Dios le produce fe a esa persona. Entonces nosotros podemos ir a cualquier parte del mundo y entrar en una civilización, en una cultura donde no hay lectura, donde no hay escritura, donde no hay educación, pero si nosotros les hablamos en su idioma y entienden ellos van a tener fe. ¿Para qué? Para oír. Van a oír y van a tener fe para creer en Cristo Jesús. Eso es lo que pasó. Entonces también dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13 de Efesios. Volvemos rápidamente, si ya estamos allí. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Y yo hago una pregunta: ¿qué es la palabra de verdad? ¿Qué es la palabra de verdad que necesitamos nosotros oír? Dice aquí nuestro hermano, es el Evangelio. Por supuesto, es el Evangelio, la palabra de verdad. Y vamos a ver un pasaje que nos enseña Cristo mismo hablando acerca de la palabra de verdad, que es el Evangelio. Dice en Juan capítulo 17, versículo 17, lo siguiente. Aquí Cristo está orando al Padre antes de ser arrestado, prendido por los fariseos, por los líderes religiosos de aquel tiempo. Dice en el versículo 17, Juan 17, 17, dice Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces esto, ¿sí? La verdad de Dios es el Evangelio del Señor. Esto es la verdad de Dios, pues el dice el Evangelio. Volvemos a Efesios 1:13. El Evangelio de vuestra salvación. Yo me estoy enfermando un poco de la gripa y no puedo hablar mucho. Y siento que me lloran los ojos con las letras, pero sigamos adelante. Entonces, la gente necesita oír la palabra de verdad y decimos que es el Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué tipo de mensaje se le predicó a los efesios? Ahorita las personas quieren escuchar muchas cosas, hermanos. Quieren escuchar un buen mensaje que los motive, que levante sus emociones, que levante su estado de ánimo, que levante muchas cosas. Si las personas tienen problemas matrimoniales, si las personas tienen problemas familiares con los hijos, si tienen problemas económicos, si tienen problemas de salud, si tienen todo tipo de problemas, las personas quieren escuchar algo que les llene, podemos decir. Y hay muchas personas que están llamando a las personas a que escuchen lo que ellos quieren escuchar, ¿o no es verdad? Y la gente se está acercando a la iglesia de Cristo con muchas razones equivocadas. Se acercan de tal manera para que Dios les pueda cumplir alguna necesidad, y cuando Dios no la cumple, ¿qué pasa? La gente se va. O también quizás muchos que llegan no saben ni siquiera que ellos necesitan escuchar el Evangelio de Dios. Usted puede ver a veces una predicación de alguien que está predicando algún tema y al último solamente habla de una manera tan endeble y tan rebajada acerca del Evangelio de Cristo. Y dicen, ya es punto, ya estamos predicando ya el Evangelio de Jesús. Pero no, Pablo no llegó así, o Silas, Pablo no llegó así, tampoco ¿cómo se llama el que era poderoso en las Escrituras? Apolos. Y Priscila y Aquila no llegaron a los efesios, a su ciudad, y les dieron un mensaje que no fuera el Evangelio de Cristo. Ellos no. Ellos entendieron que lo que ellos necesitaban era predicar el Evangelio y punto.
sin alteraciones, sin modificaciones. Esta gente está perdida y vamos a hablarle la palabra de Dios solamente. Vayamos lo que pasó con ellos en Hechos capítulo 19, en el versículo 8. Aquí vemos algo que hace el apóstol Pablo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y asumimos de antemano que Pablo estaba hablando el evangelio aquí. Pero si vamos nosotros más atrás, encontramos en el versículo 19 de Hechos 18-19, dice: llegó a Éfeso y los dejó allí. Pablo llegó a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y dice el versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén salud la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Allí ya dejó a sus colaboradores, a Priscila y Aquila, y ellos también hablaron el evangelio, igual que Pablo. Y si vamos más adelante en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 20, versículo 27, dice esto: algo que nosotros tenemos que estar haciendo para que la gente alcance salvación. Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Cuando Pablo estaba allí, ¿qué anunciaba? Todo el consejo de Dios anunció, que incluía también que el evangelio de Cristo, que incluía las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas que Jesús enseñó mientras Él estaba aquí en la tierra. Entonces, esto es lo que escucharon los efesios: la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Hoy lo vuelvo a mencionar. No se predica la palabra de verdad, el evangelio. No. A veces se preguntan muchos hermanos, dice: ¿qué tenemos que hacer para que las personas se acerquen o vengan a la iglesia? Y lo único que tenemos que hacer es hablarles la verdad y presentarles el evangelio. Eso es. Y nada más. Ahora, quiero ver también algo importante que dice aquí el apóstol Pablo, volviendo a los Efesios, al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, estamos. Y dice: el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que hace una persona, pues, que alcance la salvación? Oír la palabra de verdad. Y Pablo asume y da por hecho que el evangelio en sí mismo trae salvación. En sí mismo trae salvación. ¿Qué dice en Romanos capítulo 1, versículo 16-17? Fíjense lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Quién de aquí se avergüenza del evangelio? ¿Quién se avergüenza de predicar? ¿Quién se avergüenza de hablarle a su vecino, a su conocido, a su familiar o a su amigo? Creo, hermano, que hasta ahorita nadie. Y si alguien lo está siendo avergonzado por esto, entonces pues que se ponga a pensar, porque aquí el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego.
Entonces, el Evangelio en sí mismo, el mensaje, es poder de Dios para salvar a las personas. ¿Qué es lo que Dios pidió para que las personas tengan la salvación ahora? ¿Cómo llegaba el apóstol Pablo a los Corintios? Un ejemplo en esto. Llegaba con palabras de sabiduría, llegaba con una gran retórica, con un gran lenguaje educado, refinado. Así llegaba para sorprender a todos los corintios que estaban acostumbrados ellos a escuchar a tanto filósofo, a tanto maestro. Llegaba así. Pablo decía, pues yo tengo que hacer esto también, porque estas personas están así acostumbradas. No, sino simplemente dice la Escritura que él solamente llegaba y predicaba una cosa, era a Cristo y a este crucificado. Y también dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 1 que agradó a Dios salvar a las personas. ¿Por qué medio? Por la locura de la predicación. Así, por el Evangelio de Cristo, por hablarlo, por proclamarlo, anunciarlo. Esto agradó a Dios. Y efectivamente esto es lo que sucedió con los efesios. Y también sucedió con nosotros, a través del mensaje del Evangelio. Si una persona llega y predica otra cosa y no es Cristo, sea anatema. Si alguien trae otro mensaje, no es bienvenido. Y la gente debe tener cuidado con eso, porque es el Evangelio solamente. Ahora, no solamente es escuchar que se anuncie el Evangelio, la palabra de verdad, sino que también es importante algo. Manuel, me decías tú el viernes en el estudio bíblico que hay personas que escuchan el Evangelio y que creen. Era tu pregunta. Y que no, pero que hay muchas personas que no son, aunque crean, no son salvas. Y tú citabas un versículo que dice que los demonios también creen y tiemblan, llevándonos al libro de Santiago. Eso era lo que tú decías. Pues sí, hay personas que no creen como Dios quiere que crean. Pero hay personas, como aquí en los Efesios, que ellos escucharon, y dice aquí la palabra de Dios, y habiendo creído en Él. Esta palabra que dice en Él, no sé si sea al Evangelio o si sea a Cristo, pero yo más que nada estoy convencido que es a Cristo, porque el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Es eso. Entonces, habiendo creído en Él. La palabra creído aquí es muy importante porque da una idea de confiar, encomendar, tener esa creencia firme en ¿quién? En Jesucristo el Señor. Entonces la gente necesita, igual que los Efesios, oír y creer, tener confianza plena en Cristo Jesús. Confianza. ¿Por qué? Ahora voy con lo que decía. Porque la Escritura nos dice en Juan 11, 27 algo. La gente escucha, la gente oye, pero no cree plenamente o profundamente en Cristo Jesús, o tienen a Cristo Jesús como, creen en Él como si fuera una especie de maestro moral, ¿o no es verdad? Como si fuera solamente un iluminado del siglo I, o como si fuera, ¿cómo le puedo decir a usted? Pues sí, como si fuera un fundador de una religión mundial. Solamente piensan que Cristo es así. Pero la Biblia no quiere que nadie crea así a Cristo. La Biblia nos dice cómo debemos nosotros creer a Cristo y cómo hemos creído y cómo debe de creer usted. Dice Juan 11, versículo 27.
Juan 11, versículo 27. Aquí está hablando acerca de lo que había pasado con una familia donde había fallecido un ser querido de ellos, llamado Lázaro. Entonces Cristo tiene una conversación con una hermana de él que se llama Marta, versículo 24. Y dice Cristo, en el versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le dice Cristo: ¿crees esto? Y esta mujer le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. ¿Cómo debemos nosotros responder ante el mensaje del Evangelio? Creer que Jesús es Cristo. ¿Qué es Cristo? Ungido, que Dios le ungió desde que nació y que Dios ya lo había prometido desde el Antiguo Testamento para que Él fuera el Salvador del mundo. Tenemos que creer así. Y creer no solamente que Cristo pues fue un hombre, o que Cristo fue un ángel, o que Cristo fue un profeta solamente, sino creer como esta mujer tenía aquí en mente. Decía: yo creo que eres el Hijo de Dios, porque no todas las personas creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿O sí? No creen eso. Pero nosotros creemos que Él es Cristo y Él es Hijo de Dios. Y ahora también dice algo: que has venido al mundo. ¿A qué viniste al mundo, Cristo? Si yo hubiera estado en aquel entonces, yo le hubiera preguntado a Marta: ¿me podrías decir a qué vino Cristo al mundo como tú lo entiendes? Ella me podría decir: Cristo vino a este mundo a salvar ¿qué? A los pecadores, como decía el apóstol Pablo más adelante. Que Cristo no vino a este mundo a pasar unas vacaciones o a ver cómo estaban las criaturas que Él había creado anteriormente. Cristo vino con un propósito. Cristo vino con un objetivo muy marcado, que era que redimir. Ya lo he dicho anteriormente: redimir al hombre, salvarlo. Entonces, esta es la forma que nosotros debemos de creer. También dice en Mateo, es algo también significativo y que es algo paralelo con esto, podemos decir, el Mateo capítulo 16, versículo 16, es una cita que ustedes saben muy bien. Dice Mateo 16, 16: respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y también vamos más adelante a lo que el apóstol Pablo también anunciaba. Tanto en su persona tenemos que creer que es Cristo y que Él es Hijo de Dios. Y ahora tenemos que creer respecto a la obra que Él hizo. Dice en Corintios capítulo 15, versículo 1 y 3. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, ahí está, que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Y cómo tenían que creer ellos? Aquí dice, versículo 3, cómo lo presentó el apóstol a Jesús: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, eso es lo que debe de creer la persona respecto a Jesús. ¿Para qué? Para que pueda ser salva a través de este mensaje. Que Él murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó.
Esto es el Evangelio definido o completo para así entenderlo. Por supuesto, los efesios creyeron así, de esta forma, así como nosotros también hemos creído. Ahora, ¿y qué pasa? Aquí en mi punto número 2, traigo sellados con el Espíritu Santo. Y hago la pregunta, ¿qué sucede ya cuando hemos pasado todo este proceso de oír, escuchar y creer de una manera correcta a Cristo? Pues aquí dice, y habiendo creído en Él, fuiste. ¿Está hablando en qué? En pasado. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando los efesios creyeron, fueron sellados. Esto no es que yo soy salvo y después viene el sello del Espíritu Santo a mi vida más tarde. El sello del Espíritu Santo viene de una manera simultánea. Al mismo momento que una persona cree, es sellada por el Espíritu. Ahora vamos a ver lo que dice aquí la Escritura. Fuiste sellados. La palabra sellados, ¿qué significará esto? Esta palabra que usó el apóstol para escribirle a estos creyentes. Bueno, la palabra sellados significa esto: estampar con un anillo o con una marca privada. Y voy a ilustrarlo así, de lo que les decía al principio. Les decían que las personas que tienen ganado, sus animales tienen un sello para identificar lo que es suyo, lo que les pertenece. Entonces yo me he fijado que ellos agarran a veces un fierro muy caliente, lo ponen al rojo vivo y lo están a lumbre y arriman al animal, ya sea un toro, un caballo, una vaca, y luego ya que está bien fundido, se lo ponen, ¿verdad? Se lo ponen así bien fuerte. ¿Para qué? Estampan, en otras palabras, están estampando un sello, una marca privada. Están haciendo eso. Y cada dueño de ganado tiene una marca particular. No siempre la misma marca, ¿verdad? Porque si no hubiera una confusión. Entonces, ese es exactamente lo que hace Dios cuando nosotros creemos. Él nos sella, nos pone una marca, y es la marca del Espíritu Santo. Ahora, quiero decirles algo. El Espíritu Santo tiene muchas obras en el creyente. Lo que es la regeneración, lo que es el bautismo, lo que es la morada, lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo que es también el ministerio de enseñanza a los creyentes, de la iluminación, por ejemplo. Y el Espíritu Santo también tiene esta obra que es sellar al creyente. Lo sella. Entonces, si yo he creído, soy sellado ya por Él. Si usted no ha creído, no tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Y qué implica este sello? Ya lo decía yo. Implica propiedad y seguridad. Implica, en otras palabras, que nosotros somos propiedad ahora de Cristo, que la iglesia es propiedad del Señor. Yo ya no le pertenezco. Anteriormente le pertenecía ¿a quién? A Satanás, le pertenecía al diablo, le pertenecía al pecado, le pertenecía a esto anteriormente. Ahora yo le pertenezco a Cristo y pone su sello de garantía de que ahora soy de Él. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Entonces un sello indica propiedad, o sea, ¿qué le pertenece?
Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, vamos a ver esto. Versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, identifica, sabe el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dios conoce los que son de Él. Dios conoce en esta tarde, sabe de los que estamos aquí reunidos en esta congregación, sabe quién tiene el Espíritu Santo y saben quién no lo tiene. A veces nosotros pensamos, y como la gente dice, hermano, ¿sabe qué? Que en las iglesias hay mucha gente que es muy hipócrita. Hay gente que no vive el Evangelio. ¿Y cómo podemos nosotros identificar estas cosas? Yo digo, ¿sabe qué? Yo no sé quién tenga el Espíritu Santo, quién tenga el sello, porque nosotros los seres humanos podemos ser engañados muy fácilmente por los hombres. Pero una cosa sí le voy a decir, que Dios sabe quién tiene el sello del Espíritu Santo en cada congregación. Y en este mundo sabe quién lleva su marca en esto. Él sabe esto. A Dios nadie lo va a engañar. Él sabe, porque su fundamento está firme. Conoce el Señor a los que son suyos, a los que son de su propiedad, los que le pertenecen. Y luego el apóstol dice algo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces es reconocimiento de propiedad. Y vamos también a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 9? Le doy lectura. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y está diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, no le pertenece a Cristo. Entonces, aquí hay una cosa: o somos sellados por Dios y le pertenecemos a Él, o seguimos perteneciendo, estando bajo el poder y bajo el dominio y bajo propiedad de Satanás. ¿Qué espera mucha gente cuando hoy es el día que puede ser sellada por el Espíritu, que hoy puede entender el Evangelio, que hoy puede decir, soy propiedad de Dios ahora? ¿Por qué esperar a otro día más? Cuando aquí Dios hace la invitación a través de su palabra que vuelvan a Él. Y también, por supuesto, el sello nos da seguridad de que algo es seguro. Ustedes han visto cuando compran un garrafón del agua y tiene la taparrosca allí, y que dice, si el sello está violado, no lo consuma, o cualquier producto, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos asumen que puede ser introducido algo, puede estar mal ya eso. Pero sin embargo, si está bien sellado, eso le da seguridad a usted, y usted puede beber esa bebida, etcétera, etcétera. O puede usar ese producto. ¿Por qué? Porque tiene el sello. El sello le da seguridad. Entonces, lo mismo sucede aquí. El sello da seguridad a nuestras vidas. Y ese sello no puede ser violado por nada.
Anteriormente las personas cuando mandaban una carta, un rey mandaba una carta hacia alguien, le ponía un sello con su anillo, como dice la palabra sellar, y nadie podía quitarle el sello. Si alguien se le atrevía a quitarle el sello y violar y decir, a ver, el rey aquí puso un sello y antes de llegar a entregar esta carta voy a ver qué les escribió, esa persona tenía problemas, muchos problemas. No podía ser violado el sello porque era algo seguro. Entonces esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos seguridad en Cristo Jesús. Nadie puede violar, nadie puede quitar el Espíritu Santo de nuestras vidas. Nadie, cuando hemos creído. No hay ningún poder humano que pueda hacer esto, ni poder espiritual que pueda revocarlo. Nadie. Es seguro el sello del Espíritu Santo que nosotros tenemos ahora. Esto es lo que sucedió con los efesios y es lo que sucede con nosotros, los creyentes, a los que Dios llamó, a los que Dios redimió por Cristo y ahora los sella por el Espíritu Santo. Volvamos a Efesios. Fuiste sellados con el Espíritu Santo, dice, de la promesa. Pablo escribe y dice que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la promesa. Los efesios no conocían, ellos estaban muy ignorantes respecto a la enseñanza del Espíritu Santo anteriormente. ¿Recuerdan eso? Los efesios cuando se les predicó por primera vez que fue Apolos, no entendían acerca de esta enseñanza. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 19, estamos otra vez allí. Dice el versículo 1 y le voy a dar lectura hasta el 3. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos, o sea, efesios. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y fíjense lo que ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Sabían ellos? No sabían de la enseñanza del Espíritu. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, este es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ellos no sabían que al momento de creer, el Espíritu Santo venía a sus vidas y los sellaba. No lo sabían. Entonces, ya escribiendo la carta, pues efectivamente ya cuando Pablo está allí, les empieza a enseñar toda la doctrina, asumimos, pero se dice que es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué promesa? Porque el Padre lo había prometido. ¿Dónde dice esto? En Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo llegó esa promesa del Padre a ellos? En Hechos capítulo ¿qué? 2, cuando Pedro está predicando y está anunciando el Evangelio, ellos creyeron, entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos y allí llegó la promesa que el Padre había dicho anteriormente, la cual dijo, oíste de mí.
Antes de esto, los cristianos tenían, o los discípulos tenían el sello. En el Antiguo Testamento, los creyentes, los piadosos del Antiguo Testamento, ¿tenían esta obra del Espíritu Santo anteriormente? No, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moraba en ellos. El Espíritu Santo no los había sellado a ellos, sino que esto se hace hasta que Él viene, porque se le dice que es el Espíritu de la promesa, es algo que Dios había prometido enviar. Entonces, si vamos nosotros a Lucas, vamos a retroceder un poquito al Evangelio de Lucas, en el capítulo final, que es el 24, versículo 49. Ahí vemos por qué Cristo le dijo esto. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Y ese poder de lo alto y esa promesa es el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y también Cristo dice en Juan 16, versículo 7, que era necesario que Él partiera de este mundo, porque si Él no se fuera, entonces no vendría lo que nos dice en el versículo 7, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, por eso se le conoce el Espíritu Santo, la promesa, porque se prometió para los creyentes en Cristo Jesús. Termino. Entonces entendemos que en el plan de Dios era necesario que para que nosotros llegáramos a ser salvos era a través de un mensaje, que era el mensaje del Evangelio, y que también nosotros teníamos que aceptar ese mensaje, creerlo, y una vez que lo creemos somos sellados por Él. Esto es lo que enseña el apóstol en este versículo, en estas palabras. ¿Quién de aquí ha creído en Cristo Jesús? ¿Quién de ustedes tiene el sello del Espíritu Santo? Pero sabemos que todavía hay mucha gente afuera que necesita de creer. Hay mucha gente que necesita de humillarse. Hay mucha gente que necesita de reconocer que Jesús le puede salvar y que necesita ser parte, y que solamente así puede ser propiedad de Cristo Jesús, para cuando Él venga, solamente los que están en Cristo irán con Él o estarán con Él. Si todavía niños, adolescentes, adultos que estamos aquí, si todavía alguno de ustedes no cree de esta forma, yo le invito a que lo haga, a que en este momento reconozca que Jesucristo es el Señor y que nadie le puede salvar, solamente la sangre de Cristo Jesús, y que Él quiere que le creamos con un entendimiento, con una fe que salga del corazón, y que le reconozcamos como Cristo, como Hijo de Dios, como sustituto por nuestros pecados. Y tal vez muchos de ustedes pueden decir, ¿y cómo podemos hacerlo? Una cosa, yo solamente les digo, es creyendo, arrepintiéndose. Abrirle su corazón a Dios y decirle, Señor, perdóname, no tengo yo el sello del Espíritu Santo ahora,
pero ahora yo quiero ser parte de ti. Reconozco que soy pecador y reconozco que merezco el juicio y la condenación. Y si usted lo hace así, la Biblia le asegura que Cristo Jesús entonces manda a su Espíritu Santo y lo sella. Oremos.